Paz de Cristo para todos, saludos en el nombre del Señor Jesús. Bueno, les cuento que hoy voy a hacer lo que dice la Biblia, a comer y a beber y a disfrutar del trabajo de mis manos, así dice el libro de Eclesiastés. Y justo en la ruta por donde voy, pasé por acá por el cementerio donde está el extinto capo del narcotráfico, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Entonces quise como entrar acá a este cementerio y grabar un pensamiento o quise compartirles un pensamiento acerca del capítulo 2 de Eclesiastés capítulo 2. Bueno, aquí estamos llegando a la tumba, tenemos los visitantes acá. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Muy bien, permiso. Gracias. Bueno, acá tenemos la tumba de Pablo Emilio Escobar Gaviria, diciembre 1 de 1949, diciembre 2 de 1993, acá está la familia. Cuando él lo mataron acá en la ciudad de Medellín, yo tenía aproximadamente unos 8 años de edad. Soy de acá de la ciudad de Medellín y me tocó toda la guerra de Pablo Escobar. Distinguí personalmente la Kika, no que hubiera andado con él, pero sí vivía al frente de la casa y lo distinguí. Y acá hay más familiares de Pablo Escobar. Acá está Gustavo de Jesús Gaviria y José Luis Gaviria. Entonces voy a compartirles acá un poco acerca de lo que es la vanidad de la vida, basados en Eclesiastés capítulo 2. Bueno, en el capítulo anterior hablamos un poco acerca de lo que es la rutina que mata en el capítulo 1. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los placeres que nos sacian. Y vamos a tomar el libro de Eclesiastés capítulo 2 en la traducción bíblica lenguaje actual. Este capítulo inicia diciendo: entonces me propuse esto. ¿A qué se refiere el escritor? Él viene hablando en el capítulo 1 acerca de que el ser humano vive en una rutina como el sol, que sale y sale y sale y vuelve a seguir saliendo todos los días hasta que muere, que el hombre es como el viento que sopla para acá, para allá, pero nunca termina su rutina y que es como el mar, que por mucha agua que le llega, el hombre nunca es saciado. Entonces, cuando él se da cuenta que el hombre vive en una rutina, en el capítulo 2, él dice: yo voy a mirar, o me propuse, dice el escritor, voy a divertirme y voy a probar los placeres y todo lo que es darse la gran vida. Pero esto tampoco resultó tener sentido. ¿Por qué dice eso? Porque él empieza en el versículo 2 diciendo: es una tontería pasarse todo el tiempo sonriendo, no hacer más que divertirse no sirve de nada. Y en el versículo 13 es donde empieza el punto clave de este pensamiento, y es: así que decidí llenar mi cuerpo de vino mientras llenaba mi mente de sabiduría. Traté de hacer esa tontería porque quería ver si ese era el único bien que el ser humano puede encontrar para disfrutar en su corta vida. Entonces el escritor, en este caso Salomón, él dice: el hombre vive en una rutina, eso es el capítulo 1. Vamos a ver qué podemos encontrar en esta rutina que nos dé placer. Y él dijo: voy a tomar vino, voy a embriagarme, voy a ver si las bebidas alcohólicas es lo que sacian, es lo que llena el alma del hombre. Y él empezó a tomar mucho vino, al punto que en el versículo 4, él dice: entonces empecé a hacer grandes obras, construí palacios, en otra versión dice construí casas. Hablando en este tiempo en que vivimos, él lo que está diciendo es: voy a hacerme apartamentos, voy a hacerme penthouse,
en las ciudades principales de cada país, en los lugares donde está la gente más adinerada. Voy a comprar el último piso de los edificios, voy a hacerme penthouse, voy a hacerme a casas de lujo. Y dice, y planté mis viñedos. Cuando él dice que planté mis viñedos, él se refiere a que él montó su propia fábrica de licores. No era una persona adinerada que mandara a comprar del mejor whisky, del mejor brandy, de la mejor bebida alcohólica, no. Salomón estableció su propia fábrica de licores y se hizo a sus mejores casas, a sus mejores penthouse y a sus mejores apartamentos. Quiero que vaya notando esa vida tan llena de riquezas que él empieza a plantear. Y es precisamente por eso que quise venir hoy a la tumba de Pablo Escobar, porque los que vivimos aquí en Medellín sabemos que él no vivió como Salomón, pero sí tuvo sus casas, tuvo sus apartamentos y tuvo sus lujos y su vida de gustos. Entonces, después de tener sus apartamentos Salomón y de tener sus casas y después de tener su propia fábrica de licores, en el versículo 5 dice, cultivé jardines, hice parques y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Este versículo 5, nos lleva a que él no solamente hizo apartamentos y casas en la ciudad, sino que también consiguió fincas en el campo. Y allí en esas fincas él sembró toda clase de cultivos frutales. Él tuvo lo que fueron haciendas. Por ejemplo, acá Pablo Escobar tuvo lo que se conoce como la Hacienda Nápoles, que podemos visitarla cuando queramos como turistas. Y Salomón tuvo haciendas llenas de jardines, de árboles frutales para ir a descansar, a despejar su mente, a alejarse de la ciudad. Entonces, aparte de sus grandes apartamentos, de su fábrica de licores, ya tenía también sus haciendas. Y en el versículo 6 dice, me hice construir estanques de agua para regar los árboles en crecimiento. Cuando dice que se hizo construir estanques de agua, quiere decir que él tenía sus propias represas de agua. Él no le pagaba agua a otras empresas, él tenía su propia agua para su propio beneficio. Y en el versículo 7 dice, compré esclavos y esclavas, y tuve esclavos nacidos en mi casa. ¿Qué da a entender esto? Que el hombre tuvo muchos mayordomos, muchos sirvientes dentro de su vida, una vida de lujos, con muchas personas que le sirvieran, y tenía muchas posesiones, tenía ganado, rebaños de ovejas, más que cualquiera en toda Jerusalén. O sea, Salomón tenía no solamente cultivos, sino que también tenía ganado, tenía carne, tenía agua propia. El extinto capo del narcotráfico Pablo Escobar acá en la Hacienda Nápoles tenía una cantidad de animales que compró en varias partes del mundo, y era algo impresionante ver lo que este hombre tenía allí. Y luego sigue diciendo acá Salomón en el versículo 8, junté mucha plata, oro y posesiones dignas de un rey. O sea, el hombre tenía sus cuentas bancarias full, tenía la chequera llena de mucho, pero mucho dinero. Por eso dice, junté mucha plata y oro. Era un hombre altamente multimillonario, Salomón. Y dice que aparte de esta riqueza, tuvo los cantantes, tanto hombres como mujeres. Y mire esta palabra tan maravillosa, dice, cantaban para mí. Esa parte es importante, porque no dice que cantaban para otros, dice cantaban para mí. ¿Qué va a entender? Que él tenía los músicos más famosos de su época, le hacían un concierto a él de manera privada. Ejemplo, si Salomón estuviera en este tiempo, podríamos verlo de la siguiente forma. Podríamos hablar de un hombre con muchas haciendas, un hombre con muchos penthouse o apartamentos, un hombre con la cuenta bancaria llena, un hombre con su propia fábrica de licores, un hombre con sus propios cultivos, con su propio ganado, un hombre que tenía grandes riquezas, y aparte de eso
él contaba con los mejores músicos. Si a él le gustara la música ranchera, hablando de este tiempo, él tuviera a Vicente Fernández cantando únicamente para él, si así lo quisiera. Si le gustara el género urbano, entonces él tuviera una Karol G, tuviera un Arcángel, un Bad Bunny. Si le gustara el vallenato, tuviera un Diomedes Díaz. Cualquier artista famoso, él le hubiera dicho cuánto vale su carrera artística para que se dedique única y exclusivamente a tocar en mis fiestas. ¿Cómo serían las fiestas de Salomón? Pensemos un momento. El hombre se tomaría su propio trago de la mejor calidad, del más caro. Si quisiera revolverle a eso papa con yuca o un asadito, tenía sus cultivos, mandaba matar uno de las cabezas de ganado que tenía para hacer sus asados y pasar su trago. Podía hacer la fiesta en uno de sus penthouse, podía hacer la fiesta en una de sus haciendas. Tenía siervos y siervas que le llevaban el licor, que le servían la comida, que le arreglaban todo, ¿cierto? Tenía todas estas cosas a la mano y obviamente no podía faltar algo dentro de los placeres, y eran las mujeres para él, así como Pablo Escobar tenía muchas mujeres y pagaba por muchas vírgenes aquí en la ciudad de Medellín. Dice Salomón en el versículo 8, dice: disfruté de todo lo que un hombre puede desear, y dice, pues tuve relaciones con muchas mujeres. Cuando él dice que tuve relaciones con muchas mujeres, en otras partes de la Biblia dice que en sí tuvo 1000 mujeres, todas vírgenes, una diariamente si él lo quisiera, sin tener que repetir. Entonces, ¿qué más podía dentro de los placeres humanos para salirse de la rutina pedir este hombre? Tenía riquezas, tenía mujeres, tenía la cuenta bancaria llena, tenía posesiones, todo lo tenía. Y en el versículo 9 dice: me volví muy rico y famoso. O sea, cuando dice rico y famoso, quiere decir que él era un hombre, en este tiempo hubiera sido un influencer, hubiera sido alguien muy reconocido, alguien muy famoso que aparecería en todas las redes sociales. Posiblemente hubiera sido el hombre más millonario en esta época. Eso todo lo tenía él. Pero en el versículo 10 empieza algo, y es: no me privé de nada que deseara, ni me negué ningún placer. Siempre conseguí lo que deseaba porque me sentía feliz con todo trabajo que hacía. Y en el versículo 11 dice: pero cuando consideré todo lo que había logrado con el fruto de mis esfuerzos, o sea, cuando él empieza a analizar su vida y lo que tenía, dice: me di cuenta de que nada tenía sentido, que era como agarrar el viento, y que uno no gana nada con lo que hace debajo del sol. ¿Por qué él está hablando así, de esta manera? Porque en el versículo 15 él dice: entonces pensé esto, meditando en todo lo que tenía, dice: pensé esto, si el tonto termina igual que yo, ¿de qué sirve entonces la sabiduría? ¿Qué he ganado con esforzarme tanto por ser sabio? Me di cuenta que esto no tiene sentido. Él, con tantas riquezas, con tanto oro, con tantas mujeres, con todo lo que tenía, y descubre al final que él muere como muere un tonto. Él muere como muere un indigente. Cuando el indigente muere, lo único que tiene es su trapito puesto y su frasquito de Sacol o su droga. Pero ni su droga, ni su frasquito de Sacol, ni la ropa que tiene puesta se va a llevar. Lo mismo entendió Salomón. Tantas riquezas, y me muero, y a la hora de la verdad no me va a llevar nada de esto. Él dice: esto no tiene sentido. Y aparte le suma otro problema, y es: tanto el sabio como el tonto van a morir y nadie se acordará de ninguno de ellos. Y acá viene el otro problema. En el futuro la gente se va a olvidar de todo lo que hicieron, así del tonto como del sabio. Dice: todo esto viene a ser lo mismo. Eso me hizo odiar la vida, me dio mucha tristeza, dice este hombre. Y me llama la atención porque él dice: me dio mucha tristeza,
Y uno pone a pensar cómo una persona tan rica, tan llena de tantas posesiones puede estar triste y afligido, y esa es la vida de muchos ricos hoy en día. Porque alguien dijo esta frase, que hay gente tan pobre en la vida que lo único que tiene es plata. Porque hay riquezas internas que el pobre tiene y que el que tiene dinero no la tiene. Y eso dice él: odié la vida, me dio mucha tristeza pensar que nada de lo que pasa debajo del sol tiene mucho sentido. Es como tratar de atrapar el viento. Odié todo el trabajo que había hecho bajo el sol, pues al fin y al cabo todo eso tendría, y mire esta palabra, que dejárselo a mi sucesor. O sea, tantas riquezas para dejárselo a otro. Y pensé, ¿quién sabe si ese va a ser un sabio o un tonto? Si va a aprovechar o no las riquezas que tiene. Y será dueño de todo lo que conseguí con tanto trabajo y sabiduría. Eso tampoco tiene sentido. Así que me deprimí mucho, le dio depresión a este hombre tan rico, como viven muchas personas adineradas. Me deprimí mucho al pensar en todo el trabajo que había hecho bajo el sol. Porque uno trabaja con sabiduría, entendimiento y dedicación para, mire esta palabra, finalmente dejárselo a otro que no trabajó para conseguirlo. Eso está muy mal y no tiene sentido. Y acá viene el cierre y lo que él da a entender. ¿Qué le queda al ser humano después de tanto trabajar y luchar bajo el sol? Es la pregunta. ¿Qué le queda al ser humano después de tanto trabajar y luchar bajo el sol? Es bueno que nos hagamos la pregunta. ¿Qué le quedó a Salomón? Murió y no se llevó nada. ¿Qué le quedó a Pablo Escobar, que está a mis espaldas, allá enterrado con personas visitándolo? ¿Qué le quedó a él? Nada, absolutamente nada. Y tuvo mujeres, tuvo riquezas, tuvo haciendas, tuvo personas a su servicio. Todo lo que quiso lo tuvo. Pero ¿qué le quedó? Nada. Murió como muere un indigente. Por eso la pregunta es, ¿qué le queda al ser humano después de tanto trabajar y luchar bajo el sol? Y acá viene la respuesta. Toda su vida está llena de sufrimiento, frustraciones y trabajo duro. Ni siquiera de noche descansa su mente. Lo mejor que puede hacer uno es comer, beber y disfrutar del trabajo que hace. También vi que esto viene de Dios. Mire la respuesta. Lo mejor que puede hacer uno es comer, beber y disfrutar del trabajo que hace. En el verso 25 él habla con autoridad diciendo, porque ¿quién hay que haya disfrutado la vida más de lo que yo la disfruté? O sea, él dice, póngame una persona que haya tenido más plata que yo y haya tenido las posesiones que tuve yo y haya disfrutado más de lo que disfruté yo. Nadie. Nadie. Sin embargo, él dice, por eso, porque disfruté de todas las cosas, me di cuenta que lo único que tiene sentido es disfrutar de lo que tenemos en el momento. Comer, beber y disfrutar del trabajo. Dicho de otra forma, lo mejor que podemos hacer en esta vida es trabajar y disfrutar de la bendición del trabajo con los seres que amamos. Salir a pasear con su esposa, con sus hijos, comer con ellos, ir a un cine, ir a un parque, ir a un pueblo. Precisamente es lo que yo voy a hacer en este momento. Hoy es viernes, descanso ya este fin de semana y quise salir a disfrutar en familia del fruto de mi trabajo, a comer, a beber y a gozar de la vida, porque es lo único que me queda. Porque este capítulo nos enseña que la clave no es guardar y guardar dinero, porque dice que guardar y guardar dinero es como tratar de atrapar el viento, que no tiene sentido, porque cuando lo guardas y lo vas a gastar, le queda a otros que no trabajaron ni se esforzaron. Usted guarda y guarda dinero y se muere usted y la esposa se lo gasta con el siguiente marido que se consigue, o los hijos la despilfarran de cualquier manera. Por eso Eclesiastés nos enseña que la vida lo que hay es que sembrar recuerdos en las personas. Si tiene hijos, no le deje herencias económicas, déjele más bien un legado, déjele principios,
déjele valores, incúlquele algo bueno, un emprendimiento, apóyelos, déle un capital para que arranquen a trabajar. Pero en lo máximo, disfrute con ellos de las bendiciones económicas de su trabajo. Si no tiene muchos recursos, un helado ahí en la esquina de su barrio, una ida a un parque, pero que queden esos recuerdos en la mente, compartir con su esposa, salir con ella, disfrutar, que no todo sea la rutina de la casa y ya, y guarde dinero para que cuando se muera llegue otro y disfrute de sus beneficios. Porque el fin de todos es esto, un cementerio. Y acá en los cementerios no podemos traer riquezas. Acá en los cementerios no podemos traer lo que tanto nos esforzamos para conseguir. Lo único que traemos es las obras que hicimos para Dios. De resto, nuestra familia, dejamos un legado y unos buenos recuerdos para que nuestra memoria perdure en ellos hasta que ellos también partan para la eternidad. Saludos, les amo mucho en el amor del Señor Jesús, me despido de ustedes. Bendiciones.